Los piratas Don Quijote son una de las mejores bandas en One Piece, pues todos sus integrantes son piezas únicas y valiosas para toda la tripulación, y en algunos casos incluso esenciales para el buen funcionamiento de toda su estructura. A diferencia de otras en donde prácticamente existieran solo 3 personajes a pesar de que la tripulación cuente con más. Es por esta razón que ya habiendo abarcado a los piratas bestias y a los piratas de Big Mom, que lo siento me he tardado bastante en hacer este video, hoy veremos a la Don Quijote Family. La bandera de estos piratas es simple, tenemos rostro cadavérico propio de un símbolo pirata, pero al igual que los Mugiwaras el rostro está sonriendo. Además es un poco más caricaturesco, pues todas sus formas son totalmente redondas, y tiene una línea en diagonal atravesando dicho rostro. Y a diferencia de por ejemplo los piratas bestias que tienen un logo con cuernos que representan las características de animales que poseen y huesos que representan las vestimentas y armas que utilizan, la realidad es que esta bandera no es muy interesante. Una de las 20 familias que conformaban la realeza luego del siglo vacío era la familia Don Quijote, personas llenas de arrogancia, falta de empatía y delirios de grandeza. Sin embargo, luego de muchos años hubo un descendiente que rompió con este estereotipo, pues era gentil, sencillo y humilde. Hablamos de Don Quijote Humming. Este hombre tendría un único propósito en su vida, el cual era ser una persona normal, y luego de casarse tendría su primer hijo, Don Quijote Doflamingo. 2 años más tarde nacería su segundo hijo, Rocinante. Cuando su hijo mayor cumplió 8 años decidió abandonar la realeza, pero poco después se daría cuenta del profundo odio de la gente hacia estas familias reales. Debido al exilio caerían en una pobreza extrema y sin posibilidad de alimentos y medicina, su esposa moriría por culpa de una enfermedad. Además, serían víctimas de la violencia por parte de la gente debido a su sangre noble. Y Doflamingo, por culpa de todas estas experiencias tan duras, despertaría su haki del rey y salvaría de una situación crítica a su familia. Esto sería el detonante para que el resentimiento del niño se convirtiera en un profundo odio hacia su padre. Y es allí que conoce a Trébol, el cual le ofrecería la posibilidad de matar a su progenitor. Trébol estaba interesado en Doflamingo tras escuchar sobre su haki, y poco después este último cumpliría su cometido. Llevaría la cabeza de su padre Mary Joyce con el fin de volver a entrar en la realeza, pero no sería así, pues intentarían atraparlo para ejecutarlo. Llegados a este punto ya también habría conocido a Diamante, Pica y Vergo, así conformando la familia Don Quijote. Rocinante por su parte sería llevado a la marina, y allí se convertiría en un espía para años después infiltrarse en los planes de su hermano. También se unirían más integrantes aquí, que serían conocidos como ejecutivos de la familia. Pero sin duda lo más importante es que Doflamingo descubriría las acciones de su hermano, y en consecuencia lo asesinaría, obligando a Law a abandonar la familia y buscar vengar la muerte de Rocinante. Años después el capitán ingresaría a los Souka Shishibukai. De esta manera obtendría beneficios y no sería molestado por la marina, lo que les permitió conquistar el reino de Dressrosa. Inculparían al rey anterior en una masacre ocasionada por ellos mismos, y ya con el reino en su poder y con inmunidad por parte del gobierno, establecerían relaciones con los piratas bestias. Así podrían dar rentabilidad a un nuevo negocio de frutas del diablo artificiales llamadas Smile. Para este negocio se uniría Caesar Clown. Su base de operaciones sería Pong Hazard y la fábrica estaría en Dressrosa. Sin embargo, Doflamingo no confiaba en Caesar Clown, por lo cual enviaría a algunos de sus hombres para entre comillas proteger al científico. El negocio sería increíblemente rentable, pues Kaido, uno de los emperadores, era su principal cliente, y esto sería así hasta la llegada de los Mugiwaras. Luffy y su tripulación no solo acabarían con el laboratorio en Pong Hazard, sino que destruirían la fábrica de frutas artificiales, derrocarían a Doflamingo y su tripulación y permitirían que el almirante Fujitora los capturara y los llevara como prisioneros a Impel Down.
No contamos con muchos territorios en esta banda pirata, aún así no significa que no tengan grandes terrenos, pues tenían el país de Dressrosa entero a su disposición. También utilizaban la isla de Ponghazar, tenían controlada la fortaleza de la marina G5 y tenían un negocio en el archipiélago Shabondi, del cual hablaremos a continuación. Sin duda alguna, en aspectos económicos y administrativos, estos piratas son los más interesantes. Manejaban el negocio de tráfico de armas, las distribuían a cualquier país o isla que necesitase amplio armamento para una guerra, conflicto, etc. Este sería el primer negocio que establecerían. Luego se involucrarían con el tema de los esclavos, y este es el negocio que tenían en Shabondi. Allí el propio Doflamingo en un principio tomaría las riendas de la casa de subastas, en donde como dije se vendían esclavos e inclusive personas de la raza Gyojin y por ende sirenas. Este sitio era ampliamente visitado por gente con altísimos recursos, puesto que buscaban esclavos no solo para que les sirviesen, sino inclusive para tenerlos como mascotas en el caso de las sirenas. Su negocio más grande serían las frutas artificiales. La familia Don Quijote construiría la planta principal de dichas frutas en su propio país. Allí tendrían a los Tontata, una raza esclavizada por los Don Quijote, y César Clown prestaría sus servicios para así empezar con la producción de Smile. Al ser un producto tan llamativo tuvo muchísimos clientes, pero gracias al contacto que había establecido con Kaido recibiría gigantescos ingresos. Además también tenían el Coliseo de Dressrosa. No dejan muy claro si recibían beneficios por esto, quiero pensar que sí, pues eran bastante la cantidad de visitantes. Por lo tanto, no creo que fuera del todo gratis este tipo de entretenimiento. Eso sin mencionar que dentro del país tenían diferentes restaurantes y casinos. Como vemos, esta banda es piratería en toda la extensión de la palabra. No encontramos muchas posiciones en la jerarquía, dado que prácticamente todos los piratas en esta tripulación son conocidos como ejecutivos de la familia. No obstante, los vamos a dividir en las posiciones más normales de una tripulación pirata, más que nada para que el video tenga un orden. En el puesto más bajo encontramos a los bandidos o soldados de rango inferior, que básicamente están allí para controlar a los ciudadanos, pero no es necesario profundizar en ellos. Sinceramente considero que son los más irrelevantes así como los más débiles. Sin embargo, se adaptan muy bien a lo que necesita la tripulación, pues pueden realizar recados simples, también pueden ser enviados como apoyo a una misión o simplemente entrar a una batalla. Los hemos visto también apoyando los negocios del tráfico de armas y como curiosidad, todos sus integrantes tienen frutas de tipo paramecia. Ellos son Baby Five y Búfalo, que eran niños huérfanos, los cuales acogió Doflamingo y crecieron dentro de la familia. Gladius, que es sin duda el más fuerte, cuenta con la fruta Pamu Pamu, que le permite inflarse, así como inflar cosas que toca para convertirlas en bombas de muchísima potencia. Este puesto lo he colocado por encima de la tropa de Pika, ya que aquí se encuentran piratas muy variados, desde muy poderosos hasta exageradamente débiles. No obstante, están un escalón arriba, pues están capacitados para manejar, como dice la sección, misiones especiales. Aquí tenemos a Disco, el cual no destaca en combate, pero era el administrador de la casa de subastas en el archipiélago Shabondi, y tenía que manejar el tema de venta y compra de esclavos. Luego encontramos a Monet, que ingresó a la familia junto a su hermana menor Sugar. Primeramente sería enviada como espía al palacio en Dressrosa, trabajando como sirvienta. Luego apoyaría la toma del reino para más adelante ser enviada a Ponghazar con el fin de proteger y servir al científico César Clown. Pero como es obvio, también lo vigilaba, pues Doffy no confiaba para nada en él. Por último tenemos a Kyujin, que tenía el cargo de nada más y nada menos que jefe de la fábrica de Smile, y tenía a su cargo la raza Tontata. Para ello utilizaba una gran aspiradora como arma. Su tarea consistía en mantener la fábrica trabajando en todo momento, y debía también informar los diferentes problemas que se presentaban. Aquí también estarían ubicados Sugar y Vergo, sin embargo por sus papeles tan importantes estarán junto a los comandantes más adelante.
Nuevamente encontramos piratas muy variados, aunque también cuentan con habilidades extraordinariamente útiles, no solo para el combate sino para mantener el control del país. En esta posición encontramos a Gyola, quien se encargaba más o menos de criar a los niños que entraban a la familia. Otra pieza clave de este grupo es Viola, una de las princesas en el reino de Riku III, quien por medio de un trato que consistía en salvar la vida de su padre a cambio de su habilidad, Doflamingo la incluyó en la familia y apoyaba diferentes áreas, pero su fruta Giro Giro le permitía ser clave para interrogatorios o similares, pues podía leer la mente. Por cierto, Sugar pertenece a esta flota, pero como les dije, estará más adelante. Llegamos al puesto más poderoso por debajo de los comandantes. Aquí encontramos a puros guerreros de increíble fuerza física, monstruosa resistencia y gran velocidad. Son utilizados prácticamente para combates y atienden las diferentes zonas donde se presente un enemigo formidable que esté causando problemas. Aquí destacamos a Dellinger, un chico mitad Gyojin que tiene mucha fuerza bruta, aunque pierde el control fácilmente. Señor Pink, uno de los más fuertes dentro de toda la familia, pero también el único pirata que tuvo una familia ajena a los Don Quijote. Posee la fruta Sui Sui de tipo paramecia. También está la Oji, el más viejo de esta tripulación, pero también uno de los más poderosos, con su arte marcial llamado Jioken. Este arte marcial cambia la vejez del peleador por más capacidad física. Por último encontramos a Match Vice, fue uno de los primeros en unirse y es exageradamente fuerte, pues su Akuma no Mi es la Ton Ton, que básicamente le permite aumentar su propio peso, inclusive a toneladas, por lo que tiene ataques devastadores que incluso ponen en aprietos hasta un gigante. Bien es cierto que no estamos calificando solo fuerza, pero hay que resaltar la gran diferencia en comparación a las anteriores flotas. Aquí se encuentra la élite, son los piratas más poderosos e importantes de esta tripulación. Son los personajes con mayor habilidad, mayor poder, inclusive mayor inteligencia. Pueden hacer lo que quieran, pueden dirigir a sus divisiones como crean más correcto, pero también obedecen al capitán y son personajes que tienen el suficiente criterio como para tomar decisiones importantes. Y por supuesto tienen las misiones más complicadas como resguardar algún tesoro o estar a cargo de algún lugar. Arrancamos no con un comandante, pero sí una pieza fundamental que para mí le da para estar en esta posición. Sugar le permitió a Doflamingo controlar todo el país de Dressrosa. Por medio de ella, Doffy podía impedir cualquier rebelión por parte de los ciudadanos. Este personaje tenía que estar aquí sí o sí. Era tanta su relevancia que si le llegaba a pasar algo, el país entero se pondría patas arriba. Tiene la paramecia Hobby Hobby. Con esta fruta ella es capaz de transformar animales o personas en juguetes y manipularlos a su antojo por medio de un contrato. Y no solo eso, cuando la persona es transformada, todo aquel que lo conociera o que al menos lo hubiera visto, pierde todos los recuerdos de dicha persona, como si nunca hubiera existido. Ahora, si tenemos en cuenta que prácticamente la mitad de Dressrosa eran juguetes, podemos entender por qué todos los demás piratas estaban pendientes de su bienestar, e inclusive se notan asustados cuando ella es derrotada. Cuando una persona presentaba problemas, bastaba con que Sugar la transformara, hiciera el pacto, lo obligara a trabajar y nadie se daría cuenta. Enseguida encontramos a Rocinante, era el hermano menor de Doflamingo. Durante su misión de infiltración, él demostraría tener altísimo control sobre su fruta de tipo paramecia Nagi Nagi. Con ella anulaba cualquier sonido. Él creaba un tipo de domo en el que todo lo que entrara allí quedaba totalmente silenciado. Era el comandante corazón en la tripulación, pero a diferencia de sus compañeros no tuvo una división o una flota propia de piratas. Y luego sería asesinado por su hermano. Desde mi parecer, al ser el hermano de Doflamingo le permitió tener el rango que tuvo dentro de estos piratas, pues tampoco pudimos verlo mucho en combate. Ahora sí, vamos con los 4 comandantes más fuertes y los cuales estuvieron en el grupo de niños que consolidaron la familia. Aquí encontramos a Pika, era el guardián del castillo en Dressrosa, y comió la fruta Ichi Ichi, con la que controla y se fusiona con rocas.
Se puede convertir en un gigante de piedra también o desplazarse por estructuras. Tiene haki de armadura, pero perdía el control muy fácilmente cuando se burlaban de su voz chillona. El siguiente es Diamante, uno de los más fuertes, tenía que serlo, pues en su división se encontraban las bestias más poderosas de los piratas Don Quijote. Tenía a su cargo el Coliseo y poseía la fruta Gira Gira de tipo paramecia, con la cual transformaba cualquier cosa en una bandera, haciéndolo muy ligero pero manteniendo la dureza del objeto. Además tenía habilidad con la espada. También encontramos a Vergo, quien fue el primero en tener el rango de comandante corazón antes de la llegada de Rocinante, pero luego de la muerte de este último, Vergo obtuvo de vuelta el título. No obstante, nunca lo llamaron así y tampoco tuvo una flota de piratas propia como sus otros compañeros. Doflamingo le asignó la tarea de ingresar a la marina para de esta manera tener contactos dentro de esta institución y así saber qué ocurría o qué medidas tomaban con respecto a sus negocios e influencia, misión que cumplió perfectamente, pues llegó a ser el vicealmirante de la fortaleza G5. Además, también descubrió al traidor dentro de la familia. Tenía una capacidad física impresionante, además contaba con gran dominio de haki de armadura, aplicándolo a todo su cuerpo, y al mismo tiempo a cualquier objeto convirtiéndolo en una poderosa arma. Ya casi terminando tenemos a Trébol. Este personaje lo pondría inclusive por encima del capitán. Gracias a Trébol, un pequeño Doflamingo se convirtió en lo que vimos en Dressrosa. Fue sin lugar a dudas la pieza principal que consolidó los piratas Don Quijote. Se considera a sí mismo como igual con Doflamingo y podríamos decir que es su principal consejero. Tiene una gran inteligencia, por algo es el comandante de la división Trébol, en donde como vimos no destaca el poder. Es de los pocos personajes de la tripulación que no tiene miedo por Doflamingo. Su apariencia puede ser bastante tonta, pero es un personaje de muchísimo cuidado. Posee la fruta Beta Beta, que le permite generar y controlar mocos. No obstante, ha demostrado un dominio absoluto de su fruta, utilizándola permanentemente, ya que la usa para vestirse, además de haber demostrado una gran fuerza. Antes de ir por el último escalón, quisiera mencionar brevemente a las alianzas que han tenido estos piratas. Aquí encontramos a Caesar Clown, que ya como mencionamos apoyó a estos piratas en la creación del Smile, también a Bellamy y los más importantes, los piratas bestias. Aunque también podemos conocer una pequeña alianza con Gil Tesoro en la película Film Gold. 俺の名はドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。 La máxima autoridad en el país de Dressrosa, el capitán de los piratas Don Quijote y por ende el más poderoso e importante de ellos. Doflamingo tenía a su disposición todo lo que quisiese, incluso sus subordinados lo llegaban a llamar joven amo. Su gran carácter, seriedad y maldad le permitió obtener una lealtad brutal por parte de sus nakamas. Podía también dictar cualquier orden a cualquiera de sus hombres, aún así con sus comandantes no era del todo autoritario, pero estaba claro quién era el jefe. Cuando sus subordinados no podían cumplir la misión o esta misma se complicaba, él mismo en persona se dirigía a mirar qué ocurría para solucionar el problema. Era un líder que sabía apreciar el valor de sus nakamas, pero también era tenaz, ya que si estos ya no le servían, ordenaba que se sacrificasen por él. Es un pirata muy poderoso y tiene un control total de su fruta, llegando al punto de despertarla, siendo esta la Ito Ito de tipo paramecia. Con ella crea hilos e inclusive telarañas. Estos hilos son muy resistentes y filosos, además con ellos puede reparar su cuerpo por dentro al recibir algún tipo de daño. Tiene los 3 tipos de haki y como dije su fruta despertada. Gracias a esto su entorno también se puede convertir en hilos, controlarlos y aplicarles el haki. También puede crear una jaula muy resistente y controlar las cosas o a personas con sus hilos, o hacer un clon de sí mismo. Una pieza de vital importancia, no solo para su propia tripulación, sino para el bajo mundo de la piratería. Ya para terminar, me gustaría compartir un dato interesante, y es que Doflamingo era conocido como Joker, que junto a Trébol, Diamante, Pica y Corazón completaban esta tremenda baraja. Este ha sido el video del día de hoy, me gustaría saber qué les pareció y también si me he dejado algo pendiente, los invito a dejarlo en los comentarios. Espero no se olviden de darle like, compartir el video, suscribirse y activar la campanita. Eso es todo, nos vemos en la siguiente. Adiós.